Muy buenas tardes, amigos de La Silla Rota. Mi nombre es Noemí Erosa, editora de la sección Metrópoli de La Silla Rota. Hoy nos acompañan, como en los últimos programas, Jimena Molina por parte de Morena, Lisa Carmona por parte del PAN y Leonardo Camacho por parte del Movimiento Ciudadano en nuestro debate chilango del Juego de las Sillas, que cada semana hemos estado trayendo temas de coyuntura, temas de problemáticas sociales y retos que están enfrentando los tres candidatos de los tres proyectos de gobierno que buscan la jefatura aquí en la Ciudad de México. Hoy el tema es uno, creo que de los más importantes en los episodios, porque vamos a tratar seguridad, todo lo que tiene que ver con cobro de piso, extorsiones, feminicidios y impunidad, ¿no? Seguridad y justicia, que justamente es el tema que este domingo estamos por ver en el debate chilango, el tercer y último encuentro electoral entre los candidatos Clara Brugada, Santiago Taboada y Salomón Chertorivsky. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros, Jime. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Leo. Gracias a ti, Noemí. Voy a empezar a ponerles, como siempre, el panorama actual de lo que pues la Ciudad de México vive, el panorama que los tres candidatos van a encontrar, el que sea el ganador, ganadora, va a enfrentar según las estadísticas y pues los últimos reportes que tenemos, ¿vale? Vamos a empezar por seguridad y justicia, que creo que es el tema más importante para este debate chilango, y los temas de impunidad. Escuchamos ya un poquito de seguridad en el debate pasado, donde tanto en el presidencial como en el del gobierno de la Ciudad de México, tanto los candidatos del partido oficialista aseguran que pues sí se ha reducido, ¿no? El índice de violencia, de delitos de alto impacto, que se han reducido en la Ciudad de México, en particular en esta última administración. Y por parte de los opositores hemos escuchado cifras del secretario ejecutivo de Seguridad Pública en los que también nos dicen que quizá los índices han bajado en ciertos rubros, como en el robo de autopartes, por ejemplo, pero ciertamente tenemos datos ahí un poco, no quisiera decir engañosos, pero sí tenemos datos un poco diferenciados, ¿no? En temas más fuertes como lo son los homicidios dolosos y el feminicidio. Entonces, de acuerdo con la tasa de impunidad en el estudio de México Evalúa de 2022, los hallazgos desde el local de 2022, decimos que la Ciudad de México se posicionó como la ciudad con más impunidad en México. Hablamos de una tasa de impunidad del 99.1%, lo que nos dice que el nivel de efectividad es de 0.9% en la resolución de los casos, ¿no? De las carpetas de investigación que tenemos aquí. ¿Cuál es su punto de vista en el ejercicio de la Fiscalía, que en particular creo que es el tema más relevante que van a tocar los tres candidatos en sus tres propuestas? Abordan el tema de una reforma en la Fiscalía capitalina. Empezamos contigo, si quieres, Jimé. Claro, yo creo que este domingo Clara Brugada va a llegar muy fortalecida al debate chilango, y lo creo fundamentalmente por dos razones. La primera es por los resultados en términos de seguridad que deja la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en los que ha sido clara no solamente la reducción de la incidencia delictiva, especialmente, como ya lo dijiste, en delitos de alto impacto, que eso incluye homicidio doloso, sino que además hay otro factor importante, que es la percepción de inseguridad. Voy a decirlo al revés, más bien, la percepción de seguridad. Aquí en la Ciudad de México, cuando llega Claudia Sheinbaum a la jefatura de gobierno, tenemos una percepción de seguridad en la población del 7%. Y para 2023 ya era del 44%. Estamos hablando de que la gente se siente mucho más segura, y no solo se siente más segura, sino que en efecto sí se ha reducido la cantidad de delitos. Por supuesto que hay temas que hay que seguir mejorando, como es el tema de la impunidad. Sin embargo, a mí sí me gustaría resaltar aquí en la mesa que en términos de violencia contra las mujeres, la Fiscalía Especializada de Feminicidios ha logrado vinculaciones del 80% a personas que han sido
acusadas de ese delito y que también el número de carpetas de investigación ha incrementado. Entonces, estamos hablando de una Clara Brugada que llega con un contexto favorable en términos de la administración previa, que además tiene una estrategia que seguro que ya ahondaré en la siguiente intervención, y que además llega también con un proyecto muy claro de qué es lo que hay que continuar y también qué es lo que hay que mejorar. Okay, ¿quién de los dos quiere tomar la palabra? Bueno, Lisa. sí. Muchas gracias. Pues sin duda el tema de la seguridad en la Ciudad de México es preocupante. Me encanta que digan que se ha reducido esta percepción de inseguridad en la Ciudad de México cuando hubo un factor muy relevante que influyó tal vez en esa percepción y claramente fue la pandemia. ¿Por qué? Porque obviamente no solamente hizo que todas las personas pues nos quedáramos en nuestros hogares durante mucho tiempo, sino obviamente a partir de que toda la gente se queda en sus casas, pues obviamente sí hubo una reducción en términos de delitos de alto impacto y de los que no son de alto impacto. Pero sí influyó en esa percepción de seguridad, que ahora es con esa cifra con la que juega el gobierno de la Ciudad de México, pero que no la han tomado en cuenta. En segunda, creo que también se ha hecho aparte el juego en el que están las y los alcaldes. ¿Por qué? Porque ellos son los que implementan estos programas de seguridad que han influido a la vez que en la Ciudad de México existan o no denuncias, existan o no arrestos, existan o no atención a las víctimas de primera mano, ¿no? Se habla de una percepción de inseguridad en la Ciudad de México, pero la alcaldía que es más segura en la Ciudad de México en todos estos años que la ha gobernado o que la gobernó Santiago Taboada, pues ha sido la alcaldía más segura. Al contrario, como lo es alcaldías como los ONGAM, Xochimilco, Iztapalapa, que son las alcaldías que están en los primeros lugares en términos de homicidios, en términos de extorsión, en derecho de piso, en feminicidios, entre otros delitos, también en transporte público, también en robo en transporte público, entre otros delitos. Entonces, y recordemos también que la fiscala carnala, Ernestina Godoy, pues también actuaba con total impunidad y que las fiscalías se han vuelto obsoletas. A ver, necesitamos una fiscalía que no esté allegada al gobierno, que no tenga estos, no sé si la palabra correcta es lazos, porque al final sí debe existir un trabajo colaborativo, pero no que sea de cuates, ¿no? Y que exista total impunidad en delitos en la Ciudad de México. Claro está el tema del feminicida serial de Iztacalco, que muchas veces la Fiscalía tuvo oportunidad de crear una buena carpeta de investigación, de detenerlo oportunamente y que hasta el día de hoy está detenido, pero se pudieron haber salvado las vidas de muchísimas mujeres. Ok, ¿qué quisieras agregar, Leo? Pues todos los datos que dijo la compañera del PAN, pues ya los dijo Salomón en su libro. Él ya los tiene recalcados desde hace más de 4 años. Él ya lo viene investigando desde mucho antes. Sabemos que un delito que no es denunciado es un delito que no es castigado. Y todo esto sucede en todas las alcaldías de la Ciudad de México. Por ejemplo, ¿de qué nos sirve tener más carpetas de investigación si menos del 12% tiene una respuesta positiva hacia la persona afectada? Sabemos que en la Ciudad de México existen más de 4 millones de crímenes anuales, de los cuales por lo menos un 92.6% son cifra negra. Así que en datos reales de cuántos crímenes existen son menos de 8 millones, más de 7 millones aproximadamente. Por lo tanto, si de esa cantidad solamente los que se denuncian, que son 4 millones, un poquito más, el 12% tienen una respuesta efectiva hacia las personas afectadas, pues como que de nada está funcionando que hablan más carpetas si no están resolviendo y haciendo las resoluciones efectivas hacia las personas. ¿De qué nos sirve también que si que tengamos un ministerio público que abra las carpetas, si ahí las van a tener guardadas? Al final de cuentas es algo que vivimos todos los mexicanos. Yo ya lo viví, yo tuve robo de autopartes, por lo tanto no me pueden decir que está disminuyendo desde noviembre del año pasado en todas las agencias vehiculares, incluso lugares donde se dedican a robar las computadoras para ponérselas a otro carro.
se sigue haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, y va incrementando el número de vehículos que van llegando a estos lugares. La agencia tan solo en un periodo de un mes, octubre-noviembre, obtuvo más de 60 carros parados debido a la delincuencia en la Ciudad de México. Por lo tanto, era tan grave el robo que no solamente fue esta, sino varias agencias automotrices las que se encargaron de subsidiar gratuitamente las computadoras de los mismos vehículos, porque era lo que más estaban robando, porque la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad no tuvo una eficiencia efectiva para poder controlar los casos de robos automotrices, en este caso de piezas, computadoras, que son el cerebro de los vehículos. Además de eso, si nos vamos a un principio, justamente como dice que baja la seguridad, que aumenta la seguridad en la Ciudad de México, claro que sí, aumentó en la percepción, claro que sí, hubo menos homicidios dolosos, pero también hay que recordar, como nos dijo también la compañía del PAN y como lo dice Salomón en su libro, que estamos en pandemia. Realmente, si no hay personas afuera, si no hay gente caminando, pues ¿a quién van a robar? ¿A quién van a asaltar? Claramente que hubo un aumento en la seguridad de esa parte. Y claro que si nos vamos, por ejemplo, los voy a decir en el caso específico como alcaldías gobernadas por Morena, como lo es Venustiano Carranza, claro que sí, la percepción de seguridad aumentó. Sin embargo, somos la cuarta alcaldía con más robos con violencia en toda la Ciudad de México. Y apenas que nos dijo Torruco en Iztapalapa, que justamente era la más segura, se me hizo una grosería que todas las personas se rieran, la verdad. Si les preguntamos a los asaltantes dónde prefieren robar, te van a decir que se sienten más seguros en Iztapalapa. Ok, ese tema, ese debate fue bastante polémico porque sí, justamente, yo entiendo el punto en el que no podemos comparar la magnitud, la extensión territorial de Iztapalapa con Miguel Hidalgo, pero tampoco podemos comparar la incidencia delictiva. Es abismal, o sea, sí, entre dos alcaldías tienen diferencias socioeconómicas, tienen diferencias completamente marcadas, ¿no? O sea, yo sí creo que son dos entidades o dos localidades que no pueden ser como medidas con igualdad en ese punto. Pero los tres mencionaron el punto clave, ¿no? En el tema de homicidios, en el tema de que en el último informe de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, ella aseguró justamente que habían bajado en 51% los homicidios dolosos en la Ciudad de México y precisamente se deriva de este periodo del 2019 al 2022. Pero ¿qué pasa? Yo encuentro cifras que a mí me hacen un poquito dudar, no de que haya bajado, porque como dicen, claro que bajó. Y sí, estábamos en pandemia. Pero lo que me hace dudar un poco más es en el manejo de la Fiscalía de la Ciudad de México en ese periodo. Independientemente de lo que acabamos de vivir hace unos meses con la convulsión de la Fiscalía de la Ciudad de México, la salida de Godoy, la extensión enorme en el legislativo para aprobar la ley Godoy, el cambio de mando con Ulises Lara, todo eso yo creo que politizado, si ustedes quieren, podría quedar un poco al margen. Pero de 2019 a 2022, las estadísticas de defunciones registradas por el INEGI dicen que se dejaron de clasificar el 35% de las muertes en la Ciudad de México. Eso es muy preocupante, o sea, son 6.036 fallecimientos clasificados como eventos de intención no determinada. O sea, hablamos de que sí bajaron los homicidios, pero ¿dónde están registrados estos eventos de intención no determinada, no? Son parte de la cifra negra. ¿Qué pasa con estas estadísticas? Yo quisiera hablar acerca de esas cifras porque la oposición principalmente, que está en un plan electorero muy carroñero, ha estado manipulando esas cifras. Hay dos fuentes de información para determinar las causas de un fallecimiento. Por un lado tenemos las de la Secretaría de Salud y por otro lado tenemos las de la Secretaría de Seguridad. El INEGI de principio utiliza las cifras de la Secretaría de Salud y voy a poner un ejemplo. Si alguien cae de un edificio, la Secretaría de Salud dice, esta persona falleció por haber caído de un edificio, pero la Secretaría de Salud no determina si esa caída fue por un suicidio o si fue por un homicidio. ¿Qué es lo que sucede? Que las cifras del INEGI están desplazadas, me parece que más o menos por un año. Entonces, hoy en día
tenemos unas cifras que parecen una cifra negra en términos de no sabemos qué pasó, están ocultando datos, y la realidad es que las cifras del INEGI más bien tienen un desfase es la palabra correcta, disculpen, un desfase en términos de qué sucedió con eso, porque son únicamente las fiscalías las que tienen la capacidad de decir por qué sucedió eso, y en ese sentido la intención, ¿cómo fue que dijiste? La intención de la cifra, algo así. No, sí, no recuerdo cómo en donde permea tanto la cifra, o sea, queda en la cifra negra, queda en el trabajo de la fiscalía, porque justo empecé diciéndoles, vamos a hablar de la fiscalía. O sea, independientemente de que tienes razón, puede ser que las cifras del INEGI estén un poco más recargadas a los datos que le proporcione salud o no. Entonces estamos hablando de que hay un mal manejo en la fiscalía, en el manejo de la atención de esos casos. No, yo creo que, o sea, es que a mí sí me parece como muy preocupante dos cosas. Uno, sí me parece de una falta de honestidad decir que hay una cifra negra de principio, porque hay un desfase que es natural en términos de que una investigación no se resuelve en 2 días. Eso por un lado. Y lo otro que también no quisiera dejar de poner sobre la mesa es algo que han estado intentando posicionar el PRIAN en términos de narrativa, y es que las alcaldías tienen... y esto lo dicen por BJ claramente, que los resultados de seguridad se deben a las estrategias de las alcaldías, pero cualquier persona con 3 dedos de frente que se aviente una leída a la Constitución y a la Ley de Seguridad Ciudadana, se da cuenta que la Policía de la Ciudad de México tiene un mando único y que aquí la seguridad está centralizada, y que los buenos resultados en términos de seguridad se deben a la estrategia de la jefatura de gobierno. Y bueno, ya después andaremos en eso, pero bueno, quisiera dejar esas dos cosas sobre la mesa. O sea, que cómo narramos los homicidios es importante en términos de honestidad para con las personas, y que hay un desfase del INEGI y que se utiliza la cifra del INEGI a contentigo de la oposición. Claro, y supongo que también tiene que ver con interpretaciones, pero también tengo que serte muy sincera, Jime, porque lo veo todos los días en redes sociales y creo que esta semana no fue la excepción. Pero acabas de darles la razón a la oposición en una cosa. Tú mismo acabas de decir, una carpeta de investigación, una investigación no se resuelve en 2 días. Hace una semana, en 24 horas, nos resolvieron un supuesto crematorio. Eso iba. En Iztapalapa. Justamente eso iba. Y no es el único caso, perdón, es que no es el único caso, ¿no? A lo que voy es, sí ha habido, durante la gestión de Ernestina Godoy, yo hablo de la fiscalía en general, sí ha habido casos como este, en los que una carpeta puede llevarles muchos años, muchos meses de investigación, y otras simplemente se abre y se cierran en 24 horas, ¿no? Eso creo que ha sido, al menos ahorita en esta tendencia hoy, al día de hoy, sigue estando en la conversación de los ciudadanos y sigue siendo una preocupación saber cómo se está manejando la Procuración de Justicia en la Ciudad de México, porque sinceramente muchos chicos de los que nos han comentado estas notas, en particular de lo que ha estado pasando en la semana previa, no entienden qué pasa con este tipo de movimientos cuando son muy mediáticos, ¿no? Para la Procuración de Justicia. Entonces, creo que todavía se nos habla mal. Pues es justamente sobre lo que sucedió, que encontraron, yo no encuentro una forma de pensar diciendo que son animales, si realmente a las personas que tienen mascotas, que tienen perros, no los entierran hasta 4 o 5 metros, ahora hasta abajo, y además de eso, pues los quemaron y los cremaron ahí directamente. Yo no entiendo tampoco la lógica en este caso de las fiscalías. Claro que solamente, si tu caso es mediático, si tu caso es político, es de la única forma en la que te atienden, porque si no vas a seguir siendo una carpeta, y como le dijiste anteriormente, Noemí, lo resolvieron en 24 horas, sin embargo hay gente que espera años y años y años, y aunque esperen los años, no se hacen las investigaciones correspondientes, y no solamente esto, se les da el carpetazo. Simplemente, ¿sabes qué? Pues ya no existió tu dato, lo borramos, damos carpetazo, y pues ya a la larga, pues ya no se supo qué pasó, ni siquiera se pudieron resolver. Incluso, pues hay muchas, en este caso de las madres buscadoras, porque ha habido muchos secuestros, no solamente en Ciudad de México, sino a nivel nacional, que se encargan de buscar los huesos de sus propios hijos para por lo menos tener la paz de siquiera tener los restos de su familia descansando por lo menos en paz, como ellas lo pueden decir, y que incluso la fiscalía sea la que demerita estos trabajos que hacen personas que realmente quieren justicia y buscar el bien, me parece también un acto agresivo contra la misma ciudadanía. Es algo que no debería estar sucediendo en materia de seguridad en la Ciudad de México, ni en ningún lugar del país ni del mundo.
Ok, ¿algo que quieras aportar en este tema, Lisa? Sí, bueno, justamente el tema de las fiscalías en general, no quisiera recargar ya más el tema aquí en la Ciudad de México con el caso de las madres buscadoras, porque sí se me hace una falta de respeto que la fiscalía resuelva en 24 horas algo que sí le conviene a su candidata Claudia Sheinbaum, la candidata de las mentiras, a no casos, por ejemplo, incluso como lo hace el tema del, por ejemplo, del delito del agua contaminada en Benito Juárez, que llevaban ya más de 10 días sin saber qué había pasado con el agua, y ahora su rendición de cuentas y transparencia, ¿no? Dijeron, no, vamos a esperar 3 añitos para poderles dar una explicación de qué pasó con el agua, ¿no? Y así es cuando hacen esta transparencia y esta rendición de cuentas en los delitos. Y la realidad es que la Fiscalía ha actuado en conveniencia con el gobierno de la Ciudad de México. La realidad es que se le ha reducido el presupuesto también a las fiscalías para que operen. Y también el hecho de que entre la Guardia, el que haya entrado la Guardia Nacional a la Ciudad de México a realizar tareas que no le corresponden y que le corresponden a las y los policías que trabajan en la ciudad, también me parece que no solamente les quita espacio, sino también les quita trabajo, y la falta, o más bien se abona a la violación de los derechos humanos de la ciudadanía. Entonces me parece que no hay una correlación o más bien una relación, un trabajo verdaderamente colaborativo, porque las policías se están dejando a un lado y se está militarizando el país. En algún momento la Guardia Nacional subía al transporte público y te registraba tus pertenencias, y si te veías sospechoso, ahí enfrente de todos te hacían sacar tus pertenencias y demás, ¿no? Pasó en el metro, pasaba en camiones, pasaba, ¿no? Entonces, y el hecho de que también digan que las alcaldías no influyen en estos programas de seguridad me parece realmente lamentable, porque justamente son las alcaldías los que dan el presupuesto para que las policías estén presentes en las colonias. Son tu primer contacto policíaco, las alcaldías. Si bien no pueden hacer una investigación, además, sí te pueden detener en fragancia, sí pueden vigilar, sí pueden dar datos contundentes para que tu carpeta de investigación surte efecto en la fiscalía. Entonces, sí me parece una falta de respeto que digan que las alcaldías no influyen en la percepción de seguridad de la Ciudad de México. Creo que además de un enfoque de castigar a la gente, creo que realmente el enfoque preventivo es muy necesario. Salomón Chertorivsky planteó en su tesis, que lleva más de 18 años, que el factor del crecimiento económico, si la gente delinque, ¿es por qué? Porque si encuentras un trabajo te lo van a pagar en 4,000 pesos mensuales, incluso he llegado a ver ese tipo de pagos aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, si tuviéramos mejor pago, si tuviéramos mayores beneficios con seguridad, no solamente en grupos armados como lo son el ejército, que realmente su función es dedicarse a proteger México de amenazas externas, no internas del propio país. Por lo tanto, pues sus funciones son diferentes a las que se están ocupando, y ya llevan siendo años igual desde Felipe Calderón, que inició una guerra contra el narco que fue totalmente fallida, ya que lo único que hizo fue incrementarlo, incluso con operaciones como Rápido y Furiosos, cuando se les entregó el armamento directamente al narco, y fue que creció de manera exponencial, no solamente en Ciudad de México, sino a nivel nacional. Ahorita en esos momentos no hay alcaldía que se salve del cobro de piso, y si no te lo cobra por lo menos la territorial de la alcaldía, te lo va a cobrar un grupo de crimen organizado, porque lo tenemos viviendo a diario. Yo conozco gente que tuvo que cerrar sus panaderías, que tuvo que cerrar sus lugares de comida. Hubo otros que pues no tuvieron que cerrar porque afortunadamente hay policías que van a comer a estas mismas fondas, y pues son como los que se encargan de proteger, y nadie se acerca a pedirles el cobro de piso. Sin embargo, en todas las demás zonas, en todas las demás personas que quieren iniciar un negocio, si bien no te extorsiona, hay muchos casos también en los que a veces no llega el crimen organizado, pero ¿qué creen? Llega la misma territorial de las alcaldías a cobrarles directamente y quererles sacarles hasta las perlas de la Virgen, y ese también es un acto de crimen, la extorsión directamente a los comerciantes, pero es de una manera legal. Por eso es que se salvan muchas veces. Sin embargo, si buscamos el factor económico, damos crecimiento en empleos, damos crecimiento también en una inversión a la Ciudad de México, no solamente con las pequeñas y medianas empresas, sino también con grandes empresas en la Ciudad de México, y además brindamos un lugar de vivienda cercano al trabajo, también en la seguridad viene el factor psicológico.
El factor psicológico también es poder salir a la calle con seguridad, poder caminar sin ningún problema, con el celular checando las cosas, sin tener el miedo o estar preocupado porque alguien va a venir a arrebatártelo, porque alguien va a venir a ponerte una pistola, porque alguien va a venir a ponerte un cuchillo e incluso a apuñalarte. Así que si tenemos claro que si crecemos de manera económica en la Ciudad de México, lograremos también prevenir, porque no solamente se trata de castigar. También se trata de prevenir el delito y prevenir que mucha gente termine en la cárcel. ¿Por qué quién termina en la cárcel? La gente pobre. ¿Por qué? Porque los que tienen dinero se logran zafar pagando la mochada, pagando la mordida e incluso pagando la multa que se les pone. Sabemos que las leyes en México son una telaraña. Las pequeñas moscas son las que quedan atrapadas en esta misma, mientras que las grandes pueden seguirse y salir volando sin ningún problema. Y así han sucedido muchos casos a nivel no solamente Ciudad de México, sino a nivel nacional. Justo creo que ¿se acuerdan que en el debate pasado les dije? O sea, creo que hay muchas cosas malas, pero también hay que reconocer ciertas cosas buenas, ¿no? Que nos dejan. Yo creo que cada gobernante, independientemente de su tinte político, cada persona que nos ha gobernado ha dejado alguna huella positiva y a lo mejor muchas negativas, pero siempre hay algo que reconocer. Para mí, la inversión o la estrategia que se hizo en el cambio del C5, la reestructuración del C5 en esta administración me parece que fue una muy buena estrategia. Creo que también eso ayudó mucho a reducir un poco la incidencia delictiva, a lo mejor en delitos de bajo impacto, pero sí han reducido y también ha ayudado a las alcaldías a, como ustedes lo plantean, ¿no? a este primer acercamiento policial. Pero tocan un tema que justo es el que venía en nuestro siguiente bloque, que es el cobro de piso y extorsiones. Esta semana previa también nos llegamos a encontrar nosotros con unos carteles muy sofisticados que están empezando a llegar a muchos locatarios en las alcaldías de Tláhuac, Tlalpan, Gustavo Amadero e incluso ya en la Benito Juárez. Nosotros lo reportamos en La Silla Rota, unos folletos de la familia michoacana. Creo que si bien sí ha crecido la extorsión, pues estamos hablando de crimen organizado y muchas veces al hablar de crimen organizado la gente piensa que le compete a la fiscalía, que le compete al jefe de gobierno, que le compete al alcalde. Estamos hablando de un tema federal que si no se controla desde el cúmulo más alto, pues evidentemente va a empezar a impactar en las pequeñas regiones, en las pequeñas entidades. La Ciudad de México, este último año, tuvo un incremento en extorsión del 38.9% respecto a, el 2023 respecto al 2022, con 357 carpetas de investigación por este delito abiertas en 2023, que son 496 en diferencia, ¿no? Con el anterior, según el propio secretario ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública. Pero si vemos esas cifras y vemos este nuevo modus operandi que les comento, ¿no? Que es una hojita en la que les piden 3,000 pesos a los locatarios y les dejan incluso ya un correo electrónico de la familia michoacana en el que van a mandarles el número de retiro sin tarjeta. Ajá. Pues estamos hablando de que incluso el crimen organizado está evolucionando mucho más rápido que nuestro propio sistema de justicia. Y no es un tema local, estamos hablando de un tema nacional. Pero, ¿qué proponen? Porque más allá, sí, las cifras las conocemos y creo que sí son irrefutables. Iztapalapa está dentro de las localidades donde más han cateos de la propia Guardia Nacional ha habido, ¿no? Para levantar cabecillas grandes del crimen organizado. Entonces, Chertorivsky, Taboada y Brugada, ¿cuál es la estrategia? Más allá de abundar en las cifras, ¿cuál es la estrategia? Porque el crimen organizado nos está comiendo y está ganando terreno, ¿no? Claro. En este caso es algo que no solamente se vive en la Ciudad de México, sino también en todo el país. En pueblos como Michoacán, Jalisco, incluso varias partes de todo México. Sabemos que ya las funciones de seguridad han sido suplantadas del gobierno y ya las tienen el mismo crimen organizado. Una riña en la calle en un pueblo de Michoacán que esté gobernado por alguna secta del crimen organizado, si de repente yo me bajo y me peleo con esta persona, nos levantan a los dos y nos llevan con el jefe de plaza y él es el que va a decidir quién es el que tuvo la culpa y quién no. Ya están tomando las funciones que debería estar haciendo el gobierno. Sin embargo, si logramos una unión gobierno y también entre los ciudadanos y la comunidad,
vamos a lograr un avance también en materia de seguridad. Las cámaras del C5 son muy funcionales y como Chertorivsky también lo sabe y todos los demás candidatos de Movimiento Ciudadano lo sabemos, tenemos en cuenta que no podemos llegar y destruir algo que ya se haya trabajado, al contrario, tenemos que reformarlo y apoyarlo, porque esas cámaras del C5, mientras yo he estado en recorrido, he visto que por lo menos el 20%, si no es que el 30%, no funcionan, o la cámara no gira o no hay un botón de ayuda ni de auxilio. Por lo tanto, realmente no son muy funcionales al momento de que realmente suceda un crimen. Por lo tanto, si Chertorivsky, cuando llegue en este caso a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, tenemos muy en cuenta que los MPs deberían de realmente apoyar a los ciudadanos en la materia legal y en la defensa legal. ¿Por qué? Debemos de dejar de separar por corporaciones a la seguridad en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque tenemos de inicio más de un cuarto de todos los policías que tiene el país. Somos una ciudad con muchos policías, con más del 15% de investigadores en casos de crimen aquí en México en general. Por lo tanto, si vamos con un policía y unificamos las diferentes corporaciones, debemos de cuidar de quienes nos cuidan. ¿Por qué? Porque claro que pueden acceder a un seguro que tienen, que es con diferentes hospitales privados, con un hospital privado, y es el que los atiende. Sin embargo, los mismos policías saben que el trámite burocrático para poder ingresar o que te traten algún problema es casi imposible, y además de eso tampoco tienen seguro a la vivienda. Debemos de cuidar de inicio de quienes nos cuidan, si no estamos destinados a perder totalmente. Si además de eso logramos conseguir la unificación de diferentes de las corporaciones de la seguridad pública aquí en la Ciudad de México, ya no vas a tener que ir hasta el MP a levantar tu denuncia y que te digan, ¿qué crees? Ese es en materia de género, tienes que ir a otro MP o tienes que ir a otro MP. Y saben el problema para todas las personas que son violentadas, que realmente se les ha hecho un delito en su contra, tienen que ir a llorar a uno, ir a llorar a otro, y es hasta traumático, y además no hay personas que les den el apoyo o personas que estén capacitadas para darle el apoyo a este tipo de personas. Así que, si venimos desde antes y ya no tenemos que levantar la denuncia en el MP, sino que vamos con un oficial, cualquier policía que encontremos en la esquina, vamos a ir con él directamente y decir, ¿sabes qué? Me acaba de pasar esto, y a partir de ahí, la policía de investigación, el mismo policía levanta tu denuncia, en ese momento la policía de investigación entra en acción y hace pues la investigación correspondiente del asunto que se haya tratado. Por lo tanto, además de evitar tener que ir al MP y perder además horas de investigación, tiempo de investigación, lograríamos que sea un proceso más ágil y muchísimo menos burocrático y mucho menos fácil que le den un carpetazo o que cierren la investigación. Creo que en eso coinciden los tres candidatos. Ayer estuve revisando las propuestas, los tres abundan salarios a policías, reforzar el sistema de prestaciones, ¿no? El apoyo a la fuerza policíaca. A mí me llama la atención un poco la extensión del mando que tiene Clara Brugada y cómo habla de instalar más módulos de vigilancia en algunas colonias. Jimé, no sé si quieres, además de aportar, creo que coincidimos en el punto de los policías, pero en este tema justamente de las propuestas de Clara, ¿cuál sería la más fuerte, a lo mejor con la que mañana vamos a cerrar, vamos a escucharlos hablar? Yo diría que una de las propuestas más importantes de Clara Brugada, y creo que en general el núcleo de la propuesta de seguridad de Clara, es fortalecer lo que hizo bien la doctora Claudia Sheinbaum, que repito, creo que es mucho lo que se hizo bien, entre otras cosas, el aumento del 50% al salario de los policías, la carrera profesional de policías, capacitación en términos de derechos humanos y de género. Yo creo que Clara Brugada tiene mucha claridad y un enfoque muy, muy específico respecto de eso, de la importancia de reivindicar y cuidar a nuestros policías. ¿Qué otra cosa creo que es importante? El fortalecimiento de dos cosas. Uno, de la coordinación con las fiscalías, aunque Acción Nacional diga que no tiene que haber lazos con Ciudad de México, pues que haya una coordinación entre policía y fiscalía sin duda facilita el armado de las carpetas de investigación, y además fortalecimiento de las capacidades de investigación de la policía, que ya lo mencionaba ahorita el compañero de Movimiento Ciudadano. Eso también me parece que es una de las apuestas más importantes de Clara Brugada, y yo diría que la fundamental, y es además coincidente con el proyecto de Andrés Manuel, que es atención a las causas, así como lo ha hecho la doctora Claudia
Claudia Sheinbaum durante su mandato, que implementó por lo menos 2 programas que a mí me parecen muy importantes, que uno es Barrio Adentro, que eran los propios titulares de la secretaría, se metían a estos polígonos de alta incidencia delictiva y ofrecían o facilitaban pues tanto servicios como programas sociales en esos polígonos de alta incidencia. Yo diría que esa es la fundamental y el pensamiento básico, digamos, del proyecto de Morena. Ok, y por último, pero no menos importante, Lisa, también Taboada, a mí me llama la atención que Taboada es el único candidato que ha dado una cifra en costos. O sea, en el tema que los tres abordaron ahorita, es el único que ha dicho subir salarios a 20,000 pesos tope. Que sea o no sea posible de hacerse, pues habría que analizar el presupuesto, ¿no? Habría que analizar cuál es el presupuesto para seguridad pública cuando el nuevo jefe de gobierno suba y qué tan viable o no es. Pero ¿cuál sería también la estrategia más allá de blindar, que ya todo el mundo lo conoce porque pues es el programa Estrategia de Seguridad emblema de la Benito Juárez y emblema del candidato? ¿Cómo van a generar un blindar para la Ciudad de México que además tenga este tipo de estructuras en las que las fiscalías se refuercen, en las que los delitos de alto impacto de verdad se vean reducidos y en los que ya una vez ganando dejemos de señalar, como dices, no, a la fiscal carnal, las cosas que le dejan, si dice que están mal, ¿cómo las va a reponer, no? A componer. ¿Cuál es la estrategia prioritaria? Sí, bueno, primero que nada nunca mencioné que no debe de haber un trabajo entre policías y fiscalías, solamente dije que no debe de ser de cuates y cuatas, ¿no? Que generen impunidad y no lo que queremos, que sea una fiscalía verdaderamente autónoma y que atienda a las víctimas. Y bueno, ya entrando en las propuestas, justamente me encanta cómo lo dice nuestro compañero de Movimiento Ciudadano, porque justamente así si ustedes buscan las 5 de Taboada en seguridad, la primera que les va a aparecer va a ser cuidar a quien nos cuida, y eso fue desde el inicio de su campaña, que tiene que ver que justamente con lo que tú ya comentabas del aumento salarial a una base mínima de 20,000 pesos, el seguro de gastos médicos y el seguro también de gastos funerarios en caso de que así lo requieran, que las familias tengan acceso a vivienda, a infraestructura de deporte y de cultura y de educación, ¿no? Las escuelas, que tengan todo un panorama un poquito más, no sé si sea simple o sencillo o de accesibilidad, que tenga menos burocracia este tema en cuanto específicamente a las y los policías. Y también el tema de la jornada laboral, porque las y los policías no pueden estar teniendo jornadas laborales de más de 12 horas. Eso tiene que ver con su salud emocional, tiene que ver con su salud física y tiene que ver también con la convivencia que generan con sus familias. Me parece, y también, por ejemplo, específicamente hablando del transporte público, ¿no? Los delitos se dan mucho en el transporte entre las 5:30 de la mañana y un poquito después de las 7. Justamente cuando los policías cambian de turno, es cuando los delitos en el transporte se dan. Entonces, debe de haber esa coordinación, ¿no? Okay. En las jornadas. Pero capacidad de reacción también, se hablaban también de los botones de pánico. A ver, tenemos una aplicación de la Ciudad de México que no funciona y que vamos a rescatar, ¿no? Botones de pánico no solamente se necesitan en los espacios públicos, sino también que tú puedas hacer una llamada, que tú puedas presionar un botón en tu aplicación y que la reacción sea menos de 2 minutos de la reacción policíaca. Que también queremos rescatar también este tema del C5, que también me pareció que cuando inició una gran estrategia. Sin embargo, si tú pides un video a la policía del C5, te lo dan en 3-4 días y es un montón de trámite para que te puedan dar un video, ¿no? Pero el C5 combinado ya también con inteligencia artificial y drones, también que se va a hacer una buena inversión en drones, que no solamente sea que la policía persigue por video, sino también reconocimiento facial y mapeos delictivos de zonas, mercados, transportes, y que se pueda hacer un verdadero reconocimiento para integrar una verdadera carpeta de investigación para las fiscalías. Me parece. Es que justo es a lo que yo iba, ¿no? Ahorita creo que los tres coincidieron en todos los puntos, pero
pero tienen ciertos tintes diferenciales los tres candidatos. Y para cerrar, ¿va a haber algún tipo de sorpresas en este debate? ¿Ustedes auguran que vaya a haber algún tipo de sorpresas para los que lo van a ver? ¿Los candidatos nos van a salir con algunos datos nuevos, exposiciones? ¿Va a haber algo interesante más allá de, porque ya lo han tocado, feminicidios? Mira, ya ni me voy a meter porque yo tengo mis datos y ustedes tienen los suyos. Nada más, digamos, bajaron o no bajaron los feminicidios. Vamos a dejarlo, estoy segura de que lo van a tocar en unos momentos, lo van a platicar y lo van a abundar bastante bien. Pero con nosotros, ¿va a haber alguna sorpresa por parte de sus candidatos? ¿Esperan algo bueno más allá de que los tres se declaren ganadores? Yo lo que espero es sinceridad de parte de todos los candidatos. Sin duda, Clara Brugada va a llegar no solo con unas propuestas muy claras, sino también con mucha honestidad respecto de las cifras y respecto de la perspectiva en términos de seguridad. Y yo esperaría también un desenmascare de lo que ha sido blindar BJ, porque no ha sido más que una estrategia de publicidad basada en comprar patrullas de 350,000 pesos a 1,000,000 de pesos y ponerlas bonitas, y eso es todo lo que es blindar BJ. Así que yo espero que en ese debate la ciudadanía de la Ciudad de México pues pueda terminar de entender que solamente ha sido eso la estrategia de Benito Juárez, y que no es ni de cerca lo que ha hecho la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y lo que va a continuar haciendo Clara Brugada. Ok, perfecto. Lisa, por parte de Taboada. Yo espero justamente que sea un debate con más propuesta. Creo que Santiago Taboada le está apostando mucho a estas propuestas de seguridad que no son improvisadas, ¿no? Ya lo vimos en las alcaldías de la oposición donde se han implementado: Coyoacán, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, por supuesto Benito Juárez, alcaldías que son percibidas como las más seguras a comparación de Venustiano Carranza, de Tláhuac, Iztapalapa, Xochimilco, donde gobiernan los de Morena. Entonces, vamos a ver a una Clara a la defensiva, a una Clara con cifras maquilladas. Ha sido rotundo que Santiago Taboada ha estado al frente de los dos debates. Este tercero no será la excepción. Y justamente el tema de feminicidios va a ser, y el tema del crimen organizado también aquí en la ciudad, va a ser totalmente algo que vamos a escuchar también, justo tal vez por primeras veces, porque el que se hablara de crimen organizado aquí en la Ciudad de México era impensable hasta que tuvieron que venir a balacear al exsecretario Omar García Harfuch, ¿no? Entonces va a ser un debate sumamente interesante. Se va a hablar con verdaderas cifras, no con otros datos que le encanta maquillar a los contrincantes de Morena, y pues vamos a ganar. Ok. Por Salomón Chertorivsky, creo que él nos ha dado bastante material en los debates. Yo también esperaría que, sí, la verdad es que ha sido una sorpresa. O sea, de los tres, debo de decirles que para mí ha sido una sorpresa Salomón Chertorivsky, porque pensaban que venía muy, muy bajo, ¿no? Pensaban que iba a ser un perfil muy bajo y ha dado sorpresas. ¿Qué nos esperamos de él en este debate? Pues que siga siendo el candidato a las propuestas, no el que se agarra a bolsazos en el mercado, ni mucho menos. Es el que realmente venga a proponer, y sobre todo que no tenga casos de corrupción como otras personas, que incluso no alcanzaría un programa completo para decir todo lo que ha sucedido en Iztapalapa y Benito Juárez. Y pues además la historia que se tiene, ¿no? Por supuesto. Así que realmente lo que yo espero de Chertorivsky es que siga siendo la mejor opción para la Ciudad de México, la mejor opción porque, ¿qué creen? No es un tema que haya hablado recientemente. Su libro lleva más de, 3 años publicado, por lo tanto, pues realmente ¿quién le copió las propuestas a quién? Y realmente es un libro basado en una tesis, en sus tesis de economía, en el cual hablaba sobre cómo erradicar la delincuencia aquí en la Ciudad de México y cómo poder apoyar, no solamente castigando, sino también previniendo. Pues bueno, amigos de La Silla Rota, como acaban de escuchar, nuestros tres representantes de los tres proyectos de gobierno en la Ciudad de México tienen sus propios esperanzas, sus propias previsiones de este debate que viene, y yo abundo a este debate porque pues al final ahorita hablamos en esta mesa sobre las propuestas, sobre los temas que más aquejan a nuestros lectores, y también les dejamos aquí de tarea, como siempre, que nos pongan qué nos faltó, ¿no? ¿Qué datos tienen ustedes? Y sobre todo, pues, ¿qué es lo que más les aqueja? Porque
Nos quedan 3 programas en aproximado, ya pronto se está acabando la veda electoral y ahora sí vamos a saber, ahora sí quién es el que va a repuntar, ya sea por preferencia o por conocimiento o por las mejores propuestas y mejor poder de convencimiento. Entonces, pues aquí les dejamos la cajita, coméntenos y síganos en el siguiente programa del próximo jueves. Este es el Juego de las Sillas, yo soy Noemí Rosa, muchísimas gracias.